capítulo 2, Gálatas capítulo 2, pero siempre que yo predico, mi propósito es, el primero, glorificar a Dios. Ese es el primer propósito por el que yo predico. Yo predico para glorificar a Dios, pero también predico para que nosotros podamos conocer y aprender la palabra de Dios. Y hoy, hermanos, me gustaría, vamos a Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 16. Aunque Pablo está hablando acerca de la misma idea, desde el versículo, bueno, en toda la carta está hablando de básicamente la justificación por la fe y no por las obras, pero esta porción de la escritura en la que nosotros estamos ahorita, a mí me gustaría, que son los versículos del 11 al 20, a mí me gustaría dividirla en dos partes. Y la primera parte la vamos a ver hoy. Y la segunda parte la vamos a ver el siguiente domingo, si Dios así lo permite. Pero hermano, a mí me interesa que el tema que vamos a hablar hoy le pueda quedar claro. Pueda quedar claro. Y si hay alguna duda después del servicio, si hay alguna pregunta después del servicio, si usted no entendió algunas cosas que yo dije, le suplico y le animo que durante la semana o después del servicio usted pueda preguntarme a mí las dudas que usted tenga y entonces vayamos a la escritura y las dudas puedan ser respondidas por la escritura. ¿Y por qué digo que me interesa que usted entienda este mensaje de hoy? Porque la enseñanza de hoy, o el mensaje del cual vamos a hablar hoy, se llama la hipocresía del legalismo. Y sé que muchos de nosotros hemos tenido que afrontar, o hemos escuchado, o hemos conocido acerca de esta frase o de este término que hace, que ha impregnado a muchas iglesias y que ha llenado a iglesias de hipocresía y de mucho legalismo, más que de la gracia de Cristo, más que de la justificación por la fe. Y con eso en mente, hermanos, vamos a irnos al versículo 11 y vamos a ver lo que Pablo le dice a la iglesia en Galacia y específicamente a Pedro. Fíjese bien lo que Pablo le dice a Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, el medio hermano de Jesús, Santiago mismo, comía, dice, hablando de Pedro, Pedro comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, todos lo seguían y todos lo imitaban. De tal manera que aún Bernabé, quien era uno de los pastores en esa iglesia, fíjese bien, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Señor, venimos delante de tu presencia en esta mañana a suplicarte, Señor, que puedas alumbrar nuestra mente, nuestro entendimiento, y que nos permita, Señor, poder tener un corazón sensible y un corazón atento, y que podamos, Señor, entender esta verdad, que podamos diferenciar junto con la predicación del próximo domingo, en 2 domingos, que podamos diferenciar la ley de las obras, el legalismo, Señor, perdón, la ley de la justificación, el legalismo de la fe solamente en Cristo. Suplico que puedas bendecir
esta enseñanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. La semana anterior, nuestro hermano Gracián inició el estudio de este capítulo, hermanos, recordándonos los viajes de Pablo. Incluso el hermano nos citó, nos llevó allá hacia el libro de los Hechos, en donde muchas de estas iglesias fueron fundadas originalmente. Él mencionaba, es decir, nuestro hermano mencionaba que fue durante estos viajes que Dios, por medio de una revelación divina, le dijo a Pablo que fuera a Jerusalén. Y eso lo vemos en el versículo 2 del capítulo 2. Mire lo que dice el versículo 2 ahí en sus Biblias. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, dice Pablo, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Es decir, Pablo estaba diciendo que le expliqué o les expuse en privado a los que tenían reputación, a los que conocían el mensaje, que vivían ahí en la iglesia y que eran los líderes incluso de la iglesia en Antioquía. Pablo está hablando de Pedro, de Bernabé y de Jacobo. Son las tres personas que nosotros encontramos en el texto a las cuales Pablo les está expusiendo el evangelio. Pero ya lo conocían. Pero había que volvérselo a explicar. Sin embargo, hermanos, como ya hemos visto en estudios anteriores, esta iglesia se caracterizaba precisamente por eso. Pablo tenía que volverles a exponer el mensaje del evangelio, porque esta iglesia estaba llena de falsos hermanos, los cuales estaban desviando a los creyentes de la verdad de la salvación solo por gracia, y querían obligar a los creyentes de esta iglesia, en su mayoría, la iglesia de Galacia estaba compuesta en una mayoría o por una mayoría gentil. Estos falsos maestros querían que los gentiles cumplieran también con la ley para poder alcanzar la salvación. Y este ejemplo lo vemos en Gálatas. Váyase al capítulo 1 de Gálatas y vea el versículo 7. Váyase una página atrás y mire lo que dice el versículo 7. No que haya otro evangelio, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, este pensamiento de que la salvación también se podía conseguir por medio de las obras había encontrado, más bien dicho, tanta credibilidad dentro de la iglesia, que también Pablo confronta eso. Y usted lo puede ver en el capítulo 3, váyase al versículo 2, al capítulo 2, perdón. Y mira lo que dice el versículo 3. Esta idea y este pensamiento de que la ley y las obras, o la fe y el cumplimiento de las obras, nos ayudaban a nosotros a ser salvos, o ayudaban al creyente a ser salvo, estaba tan impregnado o se había hallado tanta cabida en el corazón de las personas, que cuando llegó Pablo con Tito, quizás estos maestros quisieron circuncidar. Es por eso que en el versículo 3 dice lo siguiente, en el versículo 3, si lo tiene conmigo, mire lo que dice el versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, ser gentil, fue obligado a circuncidarse. Hermanos, estos hermanos estaban obligando a los creyentes, estos falsos hermanos, estaban obligando a los creyentes, y más bien dicho, obligándolos a cumplir la ley, sí, pero estaban poniendo las obras de la ley al mismo nivel que el sacrificio de Cristo en la cruz. Incluso algunos quizás la estaban poniendo por encima, es decir, era más importante cumplir con la ley que el sacrificio de Cristo. Y a los promotores de esta enseñanza se le conoce en este contexto como los judaizantes. ¿Cuántos hemos escuchado esa palabra antes? A los judaizantes se les conocía como los enemigos de la cruz. Y aunque esto es lo importante con este pensamiento judaizante, con la enseñanza que ellos promulgaban, ellos no negaban a Cristo. Sí, hay que creer en Cristo para salvación, pero afirmaban que el evangelio era insuficiente para salvar a una persona.
Enseñaban que era necesaria la fe en Cristo, pero que también aquel que había puesto su fe en Cristo debería o debía de cumplir con la ley mosaica y con la circuncisión física para poder de esa manera ser justificado de verdad. A esto se le conoce también como legalismo. La palabra legalismo, hermano, y muchos hemos escuchado ese término, la palabra legalismo no se encuentra en la Biblia. El término legalismo es un término utilizado comúnmente dentro de las iglesias cristianas evangélicas para describir una posición doctrinal basada en un sistema de reglas o reglamentos que me ayudan a mí a poder alcanzar salvación o alcanzar algún tipo de crecimiento espiritual. Pero la Biblia está predicando y la predicación de Pablo era en contra de todo tipo de obra para alcanzar salvación, porque Pablo y la escritura en Juan 14:6, Jesús mismo dice: yo soy la verdad, el camino y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pablo está diciendo, hermanos, y yo quiero no confundirlo con todo lo que estoy diciendo, pero Pablo está diciendo, el argumento de Pablo a aquella gente en aquel tiempo es: una vez que hemos recibido la gracia de Dios, que Dios nos da en su Hijo Jesucristo, el cumplimiento de la ley para salvación, no el cumplimiento moral de la ley, porque usted moralmente sabe que robar es malo. Esa es otra cosa. Estoy hablando del cumplimiento de la ley para alcanzar un tipo de salvación. Pablo decía, eso quedó obsoleto y ya no necesitan cumplirlo, porque Dios no otorga ningún tipo de gracia ni de favor por el cumplimiento de una serie de tradiciones, ritos o leyes. Ni el cumplimiento de la ley hacia nadie más santo. El cumplimiento de la ley no hacía a nadie más puro delante de Dios. Tener la gracia de Cristo, que es lo que nosotros hemos recibido, y querer cumplir con la ley, hermano, o querer cumplir con una serie de reglas, puede ser muy peligroso para nuestras almas. Nos lleva al pecado de creer que también podemos alcanzar la salvación por medio de nuestros méritos o de algo que hagamos, y no solamente por medio de los méritos de Cristo. Lo que importa es la obra de Cristo. La única obra que salva es la obra de Cristo. Charles Spurgeon decía: si no encuentras la salvación en Cristo, nunca la encontrarás en otra parte. ¿A dónde anda buscando usted la salvación? ¿A dónde nosotros estamos poniendo nuestra mirada? Y esto era lo que sucedía en la iglesia, lo que Charles Spurgeon decía. Primero la iglesia había puesto su fe en Cristo. Al inicio comprendieron el mensaje del Evangelio, creyeron el mensaje del Evangelio y practicaban el mensaje del Evangelio, pero con el tiempo y con la ayuda de algunos falsos hermanos, lo que estos falsamente enseñaban, muchos lo habían creído. Y es por eso, porque fíjese bien, hermano, nuestra vida no es muy diferente a la de antes. Nuestra fe, nuestras creencias no es muy diferente a la de antes. El contexto en el que nosotros vivimos no es muy diferente al de antes. Hay muchas ideas, pensamientos que se predican y se enseñan en las iglesias cristianas evangélicas hoy que no son bíblicos. Pero los hermanos, como no conocen la Escritura, terminan cumpliendo todo lo que se les pide porque no conocen la Escritura. Por lo tanto, como miembros del cuerpo de Cristo y miembros de esta iglesia, específicamente hablando hoy, esta mañana, usted debe conocer la verdad. Usted debe conocer la verdad tal y como la Biblia lo enseña. Y ese es un requisito para todos los que sirven en la iglesia, hermano. Si usted no se puede conectar durante la semana, pues es difícil, hermano, usted aprende.
La vida del creyente se estanca. Y yo entiendo que todos tienen trabajos, horarios diferentes. No se sientan mal atacados. Ese es mi propósito. Porque yo no conozco su horario. Pero lo que yo sí quiero que usted entienda esta mañana, que es importante conocer el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque Pablo conocía a perfección el Evangelio. Y cuando Pablo escuchó esta enseñanza, o no la escuchó, vio la actitud de Pedro, ya lo vamos a ver más adelante. Pablo comprendió al ver la actitud de Pedro que Pedro estaba judaizando la salvación. Que Pedro estaba agregando leyes a la salvación, que Pedro estaba agregando pensamientos a la salvación. Entonces, cuando Pablo vio esto, lo primero que Pablo hizo, conociendo la verdad, fue corregir la mala enseñanza. Corregir la mala enseñanza siempre y solo siempre va a traer conflicto. ¿Está bien lo que le estoy diciendo? Corregir la mala enseñanza dentro de la iglesia siempre generará conflicto. Mire lo que dice el versículo 11 y 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos ¿qué dicen? De parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron los gentiles, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, dice el versículo 12. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Tuve que enfrentarlo, ¿cómo dice? Cara a cara. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que son cristianos, quienes no estaban circuncidados, pero después cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro ya no quiso ser parte de ese grupo, Pedro ya no quiso involucrarse con ellos, Pedro ya no quiso comer más con esos gentiles porque tenía miedo de la crítica o a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Pedro era un hombre que conocía la verdad. Pedro es el apóstol hacia los judíos, todos creo que conocemos eso. Pedro fue el apóstol hacia los judíos. Pedro sabía el evangelio. Pedro sabía, fíjese bien, no solamente que él conocía el evangelio y él era el predicador a los judíos, sino que Pedro sabía que Dios en su inmensa soberanía había dispuesto que la salvación fuese también para los gentiles. Pedro lo sabía. Sin embargo, el comportamiento de Pedro estaba comprometiendo el mensaje del evangelio. Cuando estaba con los gentiles, no circuncidados, que no vivían bajo la ley ya, sino bajo la gracia, participaba con ellos y era uno más de ellos. Y todos sabemos que el judío y el gentil, ¿qué pasaba? No se podían relacionar. Pero en Hechos 10, Dios le da una visión a Pedro estando de Cornelio. Lo que Dios estaba haciendo en ese pasaje, le animo a que lo lea cuando llegue a su casa, es que Dios estaba derribando la pared que había de división entre gentiles y judíos y estaba haciendo y formando un solo pueblo. Pedro sabía. Sin embargo, con toda esta revelación que Dios le dio y con todo el conocimiento que Pedro tenía del evangelio, cuando estos amigos de Santiago, el medio hermano de Jesús, como dije hace unos momentos, llegaron, él se retraía. Y algunos comentaristas bíblicos dicen que llegaron solo para inspeccionar. Hay varios puntos encontrados respecto a qué llegaron estos hombres, pero el punto es que Pedro se retraía, dice la Escritura. La palabra retraer es la traducción de uposteló o upostelló. Es un término empleado con referencia al alejamiento militar estratégico en ese contexto.
Esta palabra describe la manera en la que las tropas se retiraban de su enemigo para buscar seguridad y refugio. ¿Y cómo se retiran las tropas? Con astucia. Y de manera silenciosa. Entonces Pedro, de manera solapada, yo creo que todos los países entienden esa palabra, ¿verdad? De manera, y si es una mala palabra en algunos, hermano, I'm sorry, ¿verdad? Yo no sabía, pero el punto es, Pedro se retiraba quizás de manera lenta y solapada y se apartaba silenciosamente para no ser confundidos o que no lo vieran con él, rechazando las futuras invitaciones a comer. Yo creo que todo buen creyente le gusta. ¿A dónde la reunión? Aquí, vamos a ver qué hay. Siempre. Ya vamos a celebrar el aniversario. Vamos a ver qué hay. Ya la cena del matrimonio. Vamos a ver qué hay. Pero esta actitud de Pedro, fíjese bien, denota un problema de carácter. Y ese problema de carácter lo tenemos muchos aquí. Algunos somos inseguros. Lo hago, no lo hago. Y eso en áreas de la vida. Pero aquí Pedro parecía mantener una fe firme en el evangelio correcto, pero también a veces su fe fluctuaba y su fe caía. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que un hombre que recibió al Espíritu Santo en Hechos 2 y le predicó a 3,000 personas y 3,000 personas fueron salvas y muchas más? ¿Cómo es posible que un hombre que experimentó y que predicó el evangelio tan apegado a la verdad, hoy estaba por medio de su comportamiento aceptando otro tipo de enseñanza y viviéndola, practicándola y haciendo que la ignoraran? Y aunque no vemos a Pedro predicando eso, esta herejía se podía observar en su actitud de consentimiento. Y cuando nosotros consentimos algo, somos parte de ¿qué? No es que yo no lo maté, yo iba manejando nada más. Ah, ok, va, cadena perpetua a los dos. Hechor y consentidor, la misma culpa. Por eso Pablo lo confrontó cara a cara, no por texto. Y nosotros cuando vemos una confrontación así, ajá, ya se armó, ¿verdad? Algo va a pasar. Pero ¿por qué Pablo no esperó y lo confrontó en el momento enfrente de las personas? Porque lo que Pedro estaba haciendo era de condenar, dice la Escritura. Era una cuestión grave, hermanos. Por eso es que Pablo no se quedó callado y habló. En el momento había que arreglar ese problema. Hermanos, hay momentos en donde la verdad está siendo puesta o dejándose en tela de juicio bendito. Y hay momentos en donde se tienen que corregir las cosas en el momento. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque casos como este nos enseña a nosotros que es más importante la verdad que la armonía que Pablo pudiera tener con Pedro. Era más importante de corregir al hermano que hacerse el que no vimos, el que no vio. Hermanos, la unidad y la armonía en una iglesia, fíjense bien lo que voy a decir, la unidad y la armonía en una iglesia está sostenida no por el pastor, sino por la palabra de Dios. Y en la medida en la que nosotros negociemos la palabra de Dios o seamos permisivos con ciertas cosas, esta iglesia va a morir. Sus vidas van a morir. ¿Por qué? Porque usted está siendo permisivo con las cosas del mundo y con las enseñanzas que no provienen de la palabra de Dios. Hermanos, las iglesias, cuando hablo de las iglesias hablo de ustedes y de mí. Tenemos una cantidad de ideas y pensamientos con respecto a temas que ni siquiera son bíblicas. Pero no le vaya a decir usted a un hermano que tenga 50, 60, 70 años que no le va a hacer caso. O no le diga a un joven, los jóvenes creemos por arrogancia que todos lo sabemos.
¿Sí o no? En los dos extremos estamos mal. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí? Usted está muy jovencito. Yo empecé a predicar a los 33 años. 32, ¿no? ¿Cuánto tenía? Como 32, 31, que estaba más joven, no tenía menos de 30. Para mí eso implicaba un reto. Porque cuando la gente me veía, algunos pensaban, ¿y este qué me va a enseñar a mí? Pero es que yo no le voy a enseñar de mi vida, le voy a enseñar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, debemos nosotros entender que muchos creyentes, por ejemplo, creen que el bautismo salva. Muchos creyentes creen que allí es donde de verdad se recibe el Espíritu. Error. El Espíritu Santo se recibe cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Jesucristo. Es por eso, hermanos, que debemos enseñar la verdad, predicar la verdad, aunque eso produzca conflictos o diferencias. No debemos callar, sino debemos corregir. Yo sé que el pastor John MacArthur, para muchos de ustedes, no es una persona no grata, ¿verdad? No muy grata. Pero él decía lo siguiente: el hacer concesiones con el pecado, la falsedad o la mentira debilita la fe y debilita la vida de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Porque la paga del pecado, dice la Biblia en Romanos 6:23, es, ¿qué dice? Muerte. Y el pecado también es una mala enseñanza que usted crea. Usted está en el error. Entonces dice la Escritura, la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, aprenda a aceptar consejo. Aprenda a escuchar de líderes que son personas maduras o que conocen un poco de la fe, un poquito más quizás en la fe, y el Espíritu le va a hacer discernir a usted si lo que están diciendo es verdad o no. Es que no se trata de que usted va a creer todo lo que uno le dice, pero el Espíritu le va a decir si el Espíritu mío es de Dios o no. Pero para eso usted necesita creer en la Escritura. Pablo confrontó ese error porque Pablo conocía la Escritura. Nosotros a veces solo nos quedamos callados porque como no conocemos la Escritura, mejor no pregunté porque te va a preguntar en qué versículo dice. Y cuando ya te pregunten en qué versículo, ahí va a ser el problema. Entonces, ¿usted qué hace mejor? Calladito te ves más bonito. Pero hermanos, debemos refutar y corregir y contender por la verdad en amor. No seamos como Pedro. La Biblia nos recuerda en Judas capítulo 1 versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, ¿qué dice? Escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. ¿A quiénes? ¿Y quiénes son los santos? ¿Está usted contendiendo ardientemente por la fe? ¿Está usted contendiendo ardientemente por la fe? Hermanos, ¿sabe que corremos un grave peligro si nos quedamos callados? Porque vamos entonces a caer en un pecado que Pablo menciona en esta porción de la Escritura. Y ese pecado es el pecado de la hipocresía. Mira lo que dice el versículo 13. Y en su simulación participaban también, ¿quiénes dicen? Los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado. ¿Por qué dice? Por la hipocresía de ellos. Pablo y Bernabé, para que tengamos una idea, acababan de terminar un viaje misionero. Habían ido juntos al concilio de Jerusalén y ahora estaban ejerciendo el pastorado en la iglesia de Antioquía, donde estaba Bernabé, donde estaba Pedro y donde estaba Santiago. Estaban enseñando, orando por el pueblo, compartiendo con los hermanos de la iglesia. Había una muy buena amistad entre ellos. Bernabé quizás había escuchado, fíjese bien lo que voy a decir. Bernabé había escuchado muchas veces la predicación de Pablo. ¿Y qué predicaba Pablo? La justificación
predicación por medio de la fe en Cristo, la salvación por medio de la fe en Cristo. ¿Se imagina usted, hermano, después, yo creo que después de oír a Jesús, las predicaciones de Pablo han de haber sido predicaciones que cualquiera de nosotros hubiese querido escuchar? Y aún con esas predicaciones en la mente, y quizás habiendo predicado el Evangelio, Bernabé, porque lo había hecho, estaba comportándose de una manera hipócrita. ¿Qué entonces puede llevar a un hombre a apartarse de la verdad? ¿Qué entonces puede llevar a un hombre a cambiar su manera de predicar, de enseñar, o sea, una manera tan drástica en la que cambió? ¿Qué puede hacer que un hombre cambie de esa manera? Hay una sola respuesta, y esa respuesta es el pecado. Dice la Escritura que Bernabé había sido, ¿qué dice? Arrastrado. Se había dejado llevar por la hipocresía de estos judaizantes y por la misma hipocresía de Pedro. La palabra griega para hipocresía se traduce, o se refiere más bien dicho, fíjense bien a qué se refiere esta palabra en el griego. Se refiere a un actor que porta una máscara para indicar un estado de ánimo. Los emojis. No son los emojis de hipocresía, no me malentiendan, ¿verdad? Estoy diciendo que ahí usted ve diferentes caras. Entonces, la idea que la palabra hipocresía en el original nos da es la de un actor que porta una máscara para indicar un estado de ánimo en particular o un tipo de personaje. Un hipócrita es alguien que, al igual que un actor en el teatro, esta es parte de la definición, un hipócrita es alguien, que al igual que un actor en el teatro griego, enmascara, oculta, ¿verdad? Digamos, su identidad verdadera. La hipocresía es presentar una cara que no es real. La hipocresía es apoyar algo que no creo. La hipocresía es consentir algo, como padres a veces lo hacemos, consentir algo que sabemos que nuestros hijos están haciendo y que está mal. Eso es hipocresía. La hipocresía también es engañar, fingir algo que usted no piensa o algo que usted no siente. ¿Y qué piensa usted? No, está bien, dice usted. ¿Por qué? Porque a usted no le importa lo que le están diciendo. Hermanos, este pecado, como la mayoría de pecados, contamina todo lo que está a su paso, nuestras vidas, trabajos, relaciones, iglesias, como el COVID. Todo lo que estaba a su paso. La hipocresía, al igual que todos los pecados, contamina todo lo que está a su paso. Y la hipocresía llevó a Bernabé a consentir, apoyar y también a ser infiel al evangelio que él había creído. La hipocresía es infidelidad porque usted no está mostrando la cara que usted de verdad tiene. Usted no está siendo fiel en lo que dice, fiel en lo que piensa, fiel en la manera que actúa. El pastor MacArthur decía, la fidelidad a Dios implica mucho más que creer la doctrina correcta. La fidelidad a Dios implica mucho más que creer la doctrina correcta. Doctrina correcta, sin conducta correcta, siempre producirá hipocresía. Hermanito, hermanita, como me dice una hermanita que anda ahí en clase. ¿Estamos viviendo nosotros así? ¿Está usted presentando a su familia, a sus hijos, en su iglesia, en su trabajo, una cara que no es la real? ¿Está usted viviendo una doble vida, comportándose acorde al lugar donde usted se encuentra? Aquí soy una cosa, en el trabajo soy otra cosa, en la casa soy otra cosa. ¿Estamos de verdad nosotros creyendo solamente en Cristo para salvación? ¿O hay algún tipo de hipocresía que me está llevando a mí a aceptar o a creer o a estar de acuerdo con una enseñanza que no es bíblica, pero que Él está de acuerdo y entonces yo, para no quedar mal con Él, le voy a decir que está bien? Ese es otro problema.
Porque cuando nosotros decimos, no, está bien, muchas veces lo decimos de una manera hipócrita y estamos consintiendo el pecado. Afirmar creer en Jesús solo para complacer a mi esposa o a mi esposo. Afirmar creer en Jesús solo para tener novia o tener novio. Mi pastor en El Salvador decía que aquellos que se enamoran, cuando se enamoran hasta vender atalaya, ¿no? Si la novia o el novio son de una secta, pero como ella está enamorada, ahí se va con él a vender atalaya. Hermanos, ¿estamos viviendo nosotros de esa manera? ¿O solo se está congraciando con la otra persona? ¿Usted de verdad es creyente? ¿O dice ser creyente, pero usted no tiene una relación con Cristo? ¿Y qué religión es? Cristiano. Póngale ahí el marco. Pero eso es para llenar el papel, para que le den el trabajo. Pero usted realmente no tiene una relación con Cristo. Y eso se llama, querido hermano, hipocresía. Por dentro estamos, ¿sabe por qué digo esto? Porque muchos de nosotros aparentamos vivir una vida piadosa, pero no estamos viviendo una vida piadosa. Vivimos una vida piadosa externamente y no internamente. Internamente estamos llenos de celos, de rencor, de amargura, de rivalidades, de contiendas, de competencia. Y eso vimos el viernes en Santiago, hermanos, si no se acuerdan los que llegaron a la clase del grupo familiar. Estuvimos hablando de eso mismo, de la amargura, de los celos. Y eso, si usted tiene celos y ira en su corazón y amargura en su corazón, hermano, usted no está mostrando una piedad interna, sino que su piedad es una cuestión superficial que con el paso de los días y del tiempo se va a morir. Y no logramos impresionar ni a Dios y a los hermanos por la misma vez. Pero no logramos impresionar a Dios. Y primera de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 2, versículo 9. Asimismo le dice Pablo, fíjese bien lo que le dice Pablo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Hermanita, ya ponga atención. Sino con qué dice, con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan qué dice. Y ahí va hombre y mujer, aunque es específicamente para mujeres. Pero hermanos, los hombres también tenemos que tener una actitud piadosa. Y una actitud piadosa, hermanos, es una actitud que surge del corazón. Es una actitud honesta, sincera, de adoración a Dios y confesión continua de pecado que surge del corazón. No es algo externo. Hermanos, habrán áreas secretas en nuestra vida. Secretas nada más para usted. Y para los que viven con usted que no la saben, pero para uno que lo ve todo no es secreto. Algunos ocultamos la adicción al alcohol. Algunos ocultamos la adicción a las drogas. Algunos ocultamos la adicción a la pornografía, que es tan común en nuestros días. Algunos nos gusta apostar. Algunos pierden el control fácilmente cuando se enojan. Algunos todavía dicen malas palabras. Ninguna palabra corruptiva sale de nuestra boca. Algunos todavía les gusta el chisme. Hermano, usted puede engañar a quien sea, pero a Dios no lo va a engañar. A Dios no lo va a engañar. Es mejor temerle a Dios, hermano Luis, que a nosotros. Pero nosotros le tememos más al hombre y a Dios mismo. Nosotros creemos que podemos salirnos con la nuestra, hermanos. Esto era lo que Bernabé y los judaizantes habían olvidado. Dios lo ve todo y Dios se encarga de corregirlo todo.
Dios se encarga de corregirlo todo. Usted no haga nada, hermano, deje que Dios corrija. Ahí deje a la hermana, ahí deje, hermano, a su hijo, ahí déjelo, Dios corrige. Pero aprendamos a reconocer nuestro pecado y aprendamos de verdad a aceptar la corrección de los líderes de la iglesia, de Dios, del Señor, hermanos, de la Biblia, ¿no, hermanos? Para ser más claro. La hipocresía, hermano, no solamente nos lleva no solamente nos lleva a vivir vidas fingiendo lo que no somos, o lo que no sentimos, o lo que no pensamos. La hipocresía contamina la vida de los demás, tal y como pasó aquí. Que la actitud de Pedro había impregnado en toda la iglesia, todos los creyentes, porque los creyentes siguen a su vida. Pruebe, y se lo he dicho muchas veces, pruebe si el espíritu que está aquí es de Dios. Pruebe si mi espíritu es de Dios. Probar a los espíritus, dice la Escritura. No es nada que no diga la Escritura. Y si usted va a otra iglesia, o se congrega en otra iglesia, o se mueve de estado y se tiene que congregar en otro lado, vaya a esa iglesia y pruebe y vea si los espíritus son de Dios. La hipocresía nos lleva a ir agregando poco a poco prácticas, ideas, tradiciones a nuestras vidas y a nuestra fe que no provienen de la gracia sino de las obras, y le agregamos pensamientos humanos, reglamentos, reglas de pastores, reglas de iglesias, reglas de concilios, reglas de denominaciones, y a eso se le conoce como legalismo. Mire lo que dice el versículo 14 y 15. ¿Está conmigo, hermano? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. La Biblia Nueva Traducción Viviente lo dice así: cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratan de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Pablo y Pedro, bueno, hablando de Pedro era un judío de nacimiento. Pedro había recibido la promesa. Pero Pedro también había experimentado la gracia de Cristo allá en Hechos capítulo 2. Entonces Pedro ya no debería de vivir sujeto a la ley, porque ya había sido justificado por medio de Cristo. Fíjense bien. Pero con su actitud, Pablo le estaba diciendo a Pedro: hoy tú querés que ellos se sometan a las leyes judías estando en la gracia. Porque tú, Pedro, estás haciendo eso. Los judaizantes, el pensamiento, la predicación, la enseñanza judaizante estaba poniendo cargas sobre la iglesia que ni siquiera ellos mismos podían cumplir. Y ese es el primer problema del legalismo. El legalismo pone carga en la vida de los hermanos que ni siquiera los que ponemos las cargas podemos llevarlas. Pero la iglesia se deja imponer cargas porque no conoce la verdad. ¿Y la verdad os hará qué, dice la Escritura? ¿De qué? De varias cosas, ¿verdad? De pecado, de condenación, etcétera, etcétera, de pensamientos, de ideas. Nos conducirá siempre por medio de Jesucristo a la verdad. Pero ¿qué pasa aquí entonces, hermanos? Los ritos, las tradiciones y las enseñanzas que los legalistas y que los judíos predicaban se habían vuelto estériles para alcanzar todo tipo de salvación. Las leyes no tienen la capacidad de cambiar el corazón de los hombres. Las leyes no tienen la capacidad de cambiar la mente de los hombres, sino solamente Cristo. Los judaizantes querían imponer sus reglas y leyes, y a esto se le conoce como el legalismo. Y este punto es importante, hermanos.
La palabra legalismo no se encuentra en la Biblia. La palabra legalismo es un término que la mayoría de cristianos evangélicos usamos o usan para describir una posición doctrinal, enfatizando reglas, leyes, reglamentos que ayudan al hombre a alcanzar la salvación, así como algún tipo de crecimiento espiritual. La única manera en la que el creyente es salvo y crece espiritualmente y madura en la fe es por medio del estudio de la palabra de Dios. Sin embargo, en nuestros días hay una cantidad de iglesias que por el medio del cumplimiento de reglas hacen creer a sus miembros que Dios está más agradado por sus obras que por lo que son. Y no es cierto que ese pensamiento está quizás en muchos de nosotros. A muchos se nos enseñó a hacer y no hacer. Y no hacer como de persona, de lo que somos. Sino hace más, hace más, hace más, hace más y hace más y hace más. Hermano, Cristo ya lo hizo todo. Pero hay iglesias que les hacen creer a sus miembros que por medio de esas obras son más santos y aceptos delante de Dios. Hay iglesias, por ejemplo, hermanos, en donde se exige que los caballeros vistan de saco y corbata. Usted se ve más bonito. Amén. Lindo se ve usted con saco y corbata. Pero eso no lo hace más espiritual. Y tampoco es bíblico. Tampoco venir en shorts, porque debe haber humor. ¿Me entiendes? Hay iglesias que enseñan a las hermanas que deben llegar tapaditas de la cabeza, sin maquillaje, sin pantalones. Hay iglesias que enseñan que los hombres se deben sentar separados de las mujeres. Hay iglesias que enseñan que los creyentes no deben ver deportes, ni ir al cine, porque es del diablo. Y Pablo dice, aquel que corre, que gana la carrera. Pablo hace referencia a los deportes. Hay hermanos que dicen que tienes que bautizarte, que vacunarte contra el COVID. Hay hermanos que no se han vacunado. Hay iglesias que enseñan que usted debe hablar en lenguas si no, usted no ha recibido el Espíritu. Y ahí, ya que ellos tratando de hablar en lenguas. Está hablando de otra cosa, hechos dos hermanos, no de lenguas extrañas. Hay iglesias y creyentes que piensan que por servir dentro de la iglesia son salvos. Y si usted es de esos, hermanos, tenga cuidado. Si usted es de esos que cree que por servir usted va a alcanzar más salvación, tenga cuidado, porque eso quiere decir que su fe no está en Cristo, sino en una combinación de cosas. Y hay un solo camino y una sola verdad. Lo más importante es que usted muestre a Cristo y no que venga a ser. El no congregar nos ayuda a saber si mostramos a Cristo o mostramos la carne. El legalismo es poner cargas muchas veces en nuestros hijos que ni siquiera nosotros pudimos llevar a esa edad. O poner cargas en los hijos ajenos que en los nuestros nunca pudimos hacer que cumplieran. No, pero esta hermana sí tiene que hacer. ¿Y el suyo? Nuestros hijos son pecadores. Y es la hija del pastor, hermano, un pecador igual que el suyo. Quiere disfrutar igual que el suyo. No quiere venir a la iglesia igual que el suyo de vez en cuando. Es igual si cuesta que los papás a veces vengan ahora, imagínense los hijos. Señalar el pecado de los demás y no ver el de nosotros. No estoy hablando de, ay, no busquéis porque tu pecado es diferente del otro. No, no estoy hablando de eso, porque de la Biblia dice en Juan 7 que debemos buscar
juzgar con justo juicio la vida de los hermanos para saber si ellos son creyentes o no. Pero usted no puede señalar el pecado del otro para justificar el suyo. Esa es otra cosa. Ese es legalismo. Hay iglesias que enseñan no podés tener ningún tipo de relación con los inconversos. Eso es del diablo. ¿Y qué hacía Jesús con Zaqueo? ¿Y qué hacía Jesús con la mujer samaritana? ¿Y qué hacía Jesús con la mujer sorprendida en el adulterio? Jesús estaba con inconversos, pero Jesús no aprendió sus modales. Y eso es lo que se espera del creyente. No se espera que el del mundo saque al creyente de la iglesia, sino que el creyente le predique a Cristo, porque Cristo aprovechaba esa oportunidad para predicarles el mensaje de salvación. Entonces, hermanos, lo mismo debemos hacer nosotros. Eso de que no se relacione con inconversos es legalismo. No aprenda sus modales, ni viva como ellos, ni sea parte de lo que hacen. Esa es otra cosa. Y por eso yo dije, si quedan dudas, en la semana me avisan. Porque no quiero que tome el mensaje como no es. Hay hermanos para los cuales tomar una copa de vino puede ir en contra de sus principios. Para otros hermanos no. Algunos de nuestros familiares, como mi papá, por ejemplo, tenían problemas con el alcohol. Hizo mucho daño a la vida de mi mamá, a nuestra vida. Y a la vida quizás de muchos de algunos de ustedes, y ustedes se abstienen. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Mejor abstenerte de eso. Pero también hay personas que se toman una copa de vino por tradición o incluso por recomendación médica. ¿Entiende el punto? Claro, no estoy hablando que en Facebook usted va a salir, no, hermanos. En cualquiera de los casos no podemos juzgar a otro, porque tenemos libertad en Cristo. Pero esa libertad no es libertinaje. Esa libertad no es libertinaje. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 8, versículos 12 y 13. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente, digámoslo así, peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. La libertad no es libertinaje. Y si yo sé que a mi hermano le afecta que yo me tome una copa de vino, no me la tomo, porque entonces me cuenta como pecado aquí. Amén. Ese es el punto, hermanos. Pero justificamos que no es pecado. No, hermano, si le hace caer al otro, eso es pecado y le cuenta como pecado a usted. Eso es lo que dice la Biblia. No es libertinaje la libertad que nosotros tenemos en Cristo, porque una vida llena de adicciones no glorifica a Dios. Por eso que yo lo repito, nosotros no somos una iglesia liberal, somos una iglesia conservadora. Lo que quiere decir que sus líderes por lo menos se abstienen de tomar. Hermanos, esta es la verdad del Evangelio. El problema de la hipocresía y el legalismo es que nos hace creer que somos más espirituales de lo que de verdad somos. Y eso es pecado. Porque nos hace creer que cumpliendo una manera de vivir o ciertos requisitos vamos a poder alcanzar la salvación. Ni usted es más alto, ni más alto, ni está más cerca de Dios por cumplir con ninguna serie de ritos, ni de requisitos, ni de leyes, sino solamente por medio de Cristo. Es Cristo todo lo que necesitamos. Es Cristo quien nos corrige, quien nos guía, quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es Cristo quien sabe lo que hay en el corazón y le paga al hombre conforme a lo que hay en su corazón.
habrá alguien que quiera que oremos por él. No vamos a decir su nombre, pero si hay alguno que tenga algún tipo de necesidad o que quiera que oremos por algo, levante su mano ahí donde está y vamos a orar en esta mañana para que Dios pueda ayudarnos, bendecirnos y también enseñarnos. Señor, cuán grande es tu bondad y cuán grande es tu nombre. Reconocemos que hemos fallado, reconocemos, Señor, que hemos fallado y que nos hemos apartado y que hemos pecado contra ti. Reconocemos que estamos afligidos, que estamos ansiosos, que estamos angustiados, quizás atribulados. Pero ayúdanos a recordar en esta mañana que tú tienes el control de nuestras vidas y que tú, Señor, estás obrando en ella. Padre, quiero pedirte por cada familia aquí representada, para que pueda ser la luz de tu evangelio la que les alumbre de verdad. Que podamos recordar que la muestra más grande de amor la experimentamos en la cruz del Calvario, cuando el Hijo de Dios, el dueño de este mundo, fue a la cruz a morir por nosotros, para que por medio de ese sacrificio vicario nosotros pudiésemos tener la bendición de la salvación y de la vida eterna. Oh Señor, cuánto tú nos amas. Y decimos en esta mañana lo siguiente: celoso de ti, su amor es tan fuerte. Dígale todos juntos al Señor: y yo quedo probándote sobre su viento y gracia. Todos juntos digamos al Señor: cuando de repente nuestras aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grande tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios.
reafirmando esta idea y este